Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy estamos con una invitación y con el invitado que es Eduardo del Pozo, concejal, ex vicealcalde de la ciudad. Queremos hablar con Eduardo lo que está pasando. Son 100 días prácticamente de la administración del alcalde Yunda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nuevas propuestas recibe Quito? Y al mismo tiempo, ¿cómo lograr arreglar una ciudad que cada vez demuestra mayor conflictividad en sus calles? Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Es un gusto estar aquí presente y un saludo a todos los que nos acompañan, por supuesto. Mira, son 100 días desde que entramos en esta nueva administración. 100 días, creo yo, en donde se ha demostrado de parte de alcaldía y del Consejo Metropolitano voluntad para hacer las cosas. Pero, lamentablemente, todavía puedo decir que no existe un norte claro de parte del alcalde Jorge Yunda de hacia dónde necesita, cuál es su visión de alcaldía. Todavía se siente que su equipo de trabajo no sincroniza con él y no tienen un norte claro. Recién a los 100 primeros días de gestión recibimos una invitación del alcalde, los 21 concejales, para organizar una agenda legislativa. Y organizar una agenda legislativa pidiéndonos a los concejales que demos ideas de qué hay que hacer. Entonces, mi intervención en esa reunión fue justamente solicitándole al alcalde involucrado antes de tomar el mandato. Supuestamente hubo una transición, correcto, un cambio, una entrega. Ahí debió tenerse una agenda. Y le dije, alcalde, usted es el que tiene que plantearnos el norte de hacia dónde quiere llevar la ciudad. Nosotros podemos dar ideas, y si yo estuviera sentado en la silla de burgomaestre, sin duda alguna tendría un norte, y yo creo que tengo mi visión de hacia dónde hay que ir. Lo que dice Eduardo, porque eso, la ciudad sin rumbo es gravísimo. Es grave. Y eso es lo que más me preocupa realmente, Claudio, en relación a lo que está sucediendo, porque creo que Jorge tiene buena voluntad y buena predisposición de hacer las cosas. Creo que no existe malicia, creo que no existe mala voluntad ni negligencia en lo que está haciendo, pero me parece que le falta todavía ese norte para definir, y creo que el Consejo en pleno tiene la predisposición de ayudarle. Así se ha demostrado, contrario a otras administraciones donde ha habido personas que han querido boicotear o pelear o solo buscar defender a otras administraciones. No. Aquí creo que todos estamos en la línea de apoyar al alcalde. De hecho, todo lo que se ha presentado hasta el día de hoy en el Consejo, que son cosas que han venido arrastrándose, no que han salido directamente de esta administración, han sido aprobadas. Pero hay que darle un norte. Sí, y hay varias preocupaciones. Bueno, es grave lo que dice el concejal, dice no hay un norte, pero también la ciudad se ve, está preocupada. Se hablaba de que el metro, por ejemplo, se iba a inaugurar entre octubre y noviembre de este año, ahora se pasó al siguiente año y no sabemos cuándo. Y además, ¿qué se ha hecho para mejorar la movilidad que ayude a que el metro efectivamente sea la respuesta al transporte de Quito? En temas de movilidad creo que es uno de los temas más álgidos en la ciudad, y realmente requiere de conocimiento, claro, y requiere de gente con conocimiento. Yo converso muy seguido con expertos. Yo soy abogado, pero tengo contacto con expertos como César Arias, con algunos otros, donde hemos dialogado y hemos entendido qué es lo que hay que hacer con la ciudad. Pero lamentablemente todavía veo que no existe un plan de esta administración para poder avanzar en ese norte. Por ejemplo, esta medida anunciada del pico y placa o extenderle a hoy no circula desde el 9 de septiembre, a mí me parece que es una medida errada. Y con los técnicos que he conversado también. Y esto en razón de que cuando tú planteas una medida de restricción vehicular, ¿no es cierto? Porque va a pasar que las personas que hoy día tienen pico y placa, ¿no es cierto?, se organizan y salen antes de que inicie el pico y placa, antes de las 7:30, y hacen sus actividades, o salen después de las 9:30 y hacen sus actividades, cumplen y regresan antes del pico y placa, ¿no es cierto? Si es que comienza a las 5 de la mañana, definitivamente ya no vas a poder salir de tu casa. Y imagínate las personas que viven en Calderón o en Cumbayá, Tumbaco o en el Valle de los Chillos.
definitivamente salir a las 4 de la mañana no va a ser una opción y vas a impedir que se movilicen. Entonces, este tipo de medidas además, tienen que darse... El problema es que no hay la respuesta alternativa. ¿Qué tanto ha mejorado el transporte público para que yo deje tranquilo mi coche en Cumbayá o en San Rafael? Ese es el tema. O sea, ¿qué accesos hay para entrar en Quito? Cuando tú restringes una movilidad, cuando restringes la opción de que la gente se pueda mover desde su hogar de trabajo, desde su lugar de vivienda, ¿no es cierto?, hacia su destino final, tienes que presentarle una alternativa de movilidad, porque si no, lo que vas a generar es caos. Y lo que me atrevo yo a anticipar, conversado con técnicos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a suceder? Son algunas medidas, son algunas consecuencias que va a traer esta medida. Porque claro, la gente de una u otra manera tiene que moverse y tiene que buscar una alternativa. Entonces, un grupo importante, digámoslo así, de gente que tendrá la oportunidad de comprarse un nuevo vehículo o un vehículo usado con otra placa, optará por esa medida, lo que ya sucedió hace apenas 8 años atrás. Problemas, hay más carros y eso genera más carros y más contaminación a corto plazo, a corto y mediano plazo. Eso va a pasar, no con todos, pero con un grupo importante. Después, otro grupo va a migrar hacia el transporte público. Transporte público que en horas pico, ¿no es cierto?, ya está saturado. Y que no se ha hecho nada por mejorar, por lo pronto. Además va de la mano con temas de seguridad. Yo siempre digo en este espacio, correcto, mejorará el que uno utilizará más transporte público si sabe que va seguro. Correcto. Y hacia allá vamos, pero verás. Y una tercera, para terminar la idea. Y la tercera es que muchos optarán por los taxis. Pero como también entran en la medida, ¿no es cierto?, la gente que deja de trabajar ese día le buscará el carro para alquilarle al vecino, al primo, a la esposa, al amigo, para salir a taxiar informalmente, porque estamos de paso en crisis económica y estas oportunidades los quiteños no las dejan así sueltos. Entonces salimos y buscamos una oportunidad y ahí está la oportunidad servidita. La gente no se puede movilizar y hay la oportunidad de este término que en Guayaquil es bastante común, en otras ciudades del país es bastante común, taxiar. Y aquí se va a volver, la gente va a salir a hacer esta actividad. Y vamos a incrementar de manera drástica el taxismo informal, la ilegalidad en el transporte público en nuestra ciudad. El alcalde es que se va a repavimentar Quito. ¿Cuánto se va a repavimentar? Este para mí es un argumento político más que técnico. Y esto en razón de que nosotros tenemos 11.000 vías en la ciudad. 11.000 kilómetros de vías en la ciudad. Y se va a repavimentar 100 kilómetros. Y vamos a repavimentar 110 kilómetros, lo que representa exactamente el 1%. Entonces, yo me pregunto, si es que no podemos organizar, primero, el argumento de que va a colapsar la ciudad con la repavimentación, ¿no es cierto? Porque vamos a repavimentar el 1%. Entonces no va a colapsar, una. Dos, si es que fuese ese colapso, digamos así, de grave, con el 1% de la ciudad que no es, pero programémosle para que no sea todo juntito, pues, o programémosle para que sean en distintos sectores de suerte que no afecte la movilidad y en la noche, en fines de semana, o existen menos. Y ahora se repavimentó la Shiri, sí, todo el mundo nos enojamos y nos quejamos por tráfico, pero ya está. Y no se genera una medida. Yo no creo que exista quiteño que esté en contra de que se repavimente la ciudad. Porque la verdad es que las calles no están en buen estado, porque han estado en bastante abandono durante mucho tiempo. Pero es un tema presupuestario más que de voluntad política, porque financiar la repavimentación de la ciudad entera costaría cerca de $1.000 millones, ¿no? Y, por ejemplo, se van a invertir en este proceso 41.5 millones de dólares. Pero a ver, si repavimento cuesta 100.000 millones, y si repavimento el 1% debería costar $1 millón, pues. Por eso te digo, incluso, ¿no? Son estimaciones, pero claro, cuando lo hace la empresa pública de movilidad cuesta más porque es administración directa y no es eficiente esa empresa, y habría que revisar los contratos como los están planteando también, ¿no? Ahí hay que poner el dedo, en la comisión de presupuesto, Eduardo tendrá que mirar qué está pasando con eso también. Así es. Entonces, mira, esta medida yo creo que no fue lo suficientemente pensada. Esto debía plantearse por lo menos el próximo año que inicien operaciones del metro de Quito. Y cuando la gente me dice, oye, pero usted solo critica, ¿qué hacemos? Porque la movilidad está saturada. Y hay que plantear alternativas. Y además, y hay que inventar cosas, hay que hacer cosas. Esto no es para mejorar la movilidad, es para parchar las calles, en resumidas cuentas. Claro, y entonces, a ver, nosotros estamos próximos de inaugurar el metro de Quito. ¿Cuándo? Es la pregunta también. El próximo año, agosto, son las fechas que se estiman. Agosto del próximo año. A un año. Entonces, ya no queda mucho tiempo. Entonces, hay que ponerle atención a qué es lo que hay que hacer para que ese metro funcione. Porque ese metro va a necesitar 400.000 usuarios al día. ¿Y cómo vamos a llegar al metro? Es la otra pregunta. Primero, que todavía no se define una reestructuración de rutas y frecuencias complicada. ¿Qué es esto de lo que todo el mundo habla? Esta reestructuración de rutas y frecuencias es redireccionar la circulación del transporte
público o privado de la ciudad para que alimente al metro de Quito. Entonces, para que esto suceda, para que los buses ya no vayan en la 10 de agosto compitiendo con el trolebús, o no vayan por la América 3, 4, 5 líneas de cooperativas compitiendo por los mismos pasajeros, versus que en otras avenidas de la ciudad no hay ni siquiera transporte público, hay que reestructurarlo y hay que invertir recursos para que aquellos buses puedan llegar a esos sectores que lamentablemente hoy no tienen acceso al transporte público. Hay que hacer unas inversiones en términos de vías y reformas que requieren una inversión aproximadamente de $80 millones, que presupuestadas no están, por lo pronto. Yo estoy en la lucha para que se inviertan una empresa que se va a hacer un concurso para que vengan a hacer la siguiente parte. La primero es, claro, tenemos el metro y tenemos las otras rutas de los buses privados y públicos que hay que unificar, ¿no? Entonces, y ahí vienen obras paralelas que hay que hacer en transporte público para mejorar la movilidad. De la anterior administración. De todas. O sea, porque ya sabía que venía el metro. De todas y cosas que hay que hacer independientemente de quién sea el alcalde y que técnicamente están establecidas. Por ejemplo, corredor desde la estación de Labrador del metro de Quito, ¿no es cierto?, que se interconectaría. Ahí hay que interconectar con el corredor central norte que viene por la Prensa, que pasa cerquita, pero no está interconectado, hay que unirlos. Después hay que hacer un corredor exclusivo en el norte, estoy hablando, desde la Galo Plaza Lazo hasta Calderón, un corredor exclusivo para que cerca de 200,000 vecinos que viven en Calderón se unan al transporte público integrado de la ciudad. En el sector de Cumbayá, Tumbaco, el gobierno central plantea algo que técnicamente es muy viable, metroférico desde el aeropuerto Tumbaco, Cumbayá, interconectarlo a la estación de la Carolina del metro de Quito, es loable, ¿no es cierto? Y en el Valle de los Chillos hay que hacer un corredor exclusivo hacia el Playón de la Marín. Playón de la Marín, donde tenía que haber sido construida la estación que hoy está en San Francisco del metro de Quito, pero que ya está. No, erradamente desde mi criterio no tenía que haber sido ahí, sino tenía que haber sido 2 cuadritas más abajo y que sea en el Playón de la Marín de una vez. Por lógica. Por lógica, o sea, lo dice un abogado, imagínate, y esto lo ratifican todos los técnicos con los que hablo. Bueno, pero algo hay que hacer y hay que unificar esas 2 estaciones a través de un túnel. Eso cuesta aproximadamente $50 millones, con lo que unificas a todo el transporte público del Valle de los Chillos hacia el metro de Quito. Son obras importantísimas sin las cuales el metro de Quito difícilmente va a poder llegar a los 400,000 usuarios día. El señor alcalde y el municipio va a definir este tipo de obras o va a tener un experto que diga es necesario esto y es necesario lo otro para que Quito efectivamente tenga una movilidad mucho más eficiente. Ese es el norte que no tiene esta administración por lo pronto. Y eso es lo que me preocupa, porque hay que saber pero hemos qué visto es lo que declaraciones, el concurso de cachos, los pasos peatonales para perritos, que bueno, uno puede defender las mascotas, pero ¿qué sacamos con eso? Claro, o sea, lo que han existido hoy por hoy son unos lindos titulares de prensa, ¿no es cierto?, con buenas intenciones, pero sin trasfondo de política pública para solucionar problemas reales de la ciudadanía. Porque todos entendemos que hay perros callejizados y yo soy animalista y me encanta que haya un paso peatonal para un perro, pero prefiero que haya para humanos. Pero, a ver, y la pregunta ¿no que yo puedo, ya que es animalista, Eduardo, ¿cómo el perrito sabe por dónde debe pasar? Además, y de ahí, con regalar perros no solucionas los 300,000 perros que están en la calle. Hay que solucionarlos con esterilizaciones masivas, con una reforma importante a la ordenanza 048, con promover las adopciones. Son una serie de medidas y serie de cosas que hay que hacer, pero no solamente regalando perritos. Regalar es una parte pero una chiquititita, pero no la única. Y entonces creo que le falta ese norte, le falta todavía un poco de experiencia al alcalde y que lamentablemente no se está dejando ayudar. Ojalá y cambie esa visión porque creo que voluntad sí tiene. Ahora, si el señor alcalde, luego de haber cumplido los 100 días, está llamando a los señores concejales, a los 21 concejales, a presentar ideas y a tener ya una agenda municipal, ¿cómo apoyarle? Porque no es cuestión de que al alcalde le vaya bien o le vaya mal, le va mal a Quito. Le va mal a Quito. Y por eso es que yo salgo y digo, no estoy de acuerdo con esta tal medida o esta otra medida, como por ejemplo la del pico y placa, creo que debe ser analizada el próximo año. Y creo que hay que implementar otra serie de medidas que le he dicho al alcalde. Yo no comparto con las restricciones vehiculares. Yo creo que el uso de las vías, por ejemplo, es el más injusto en la ciudad. Hay camionetas gigantescas como unas F-150 de X marca, ¿no es cierto?, que ocupa 2 veces o 3 veces lo que ocupa en vehículo normal. Y va una persona adentro. Y va una persona adentro y está pagando lo mismo. Entonces, ahora a nivel internacional se está yendo hacia una ola mucho más lógica y de que el que usa paga,
el que más usa el espacio paga, el que más tiempo circula paga, a través de peajes urbanos. Por ejemplo, el centro histórico, en donde ya es complicada la movilidad, donde tenemos que avanzar hacia un sistema de peatonización por rescatar ese centro histórico, primero patrimonio cultural de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces hay que irlo peatonizando y hay que hacer que las personas que quieran pasar por ahí paguen. Y las personas que, por ejemplo, quieran entrar en lugares o sectores que son complicados, ya por la movilidad o por el tránsito, tipo la Carolina, en horarios específicos, también si es que quieres entrar a esos horarios, paga. Y si es que quieres circular en los horarios donde ya tienes una restricción vehicular, pues también paga. Y así vas generando inclusive un fondo para repavimentación y para obras que permitan de una u otra manera subsidiar el transporte público. Pero este tipo de modelos en que uno pague los espacios donde circula, si es Parque La Carolina o si es Centro de Quito, ¿dónde están funcionando? Porque uno tiene que invitar el agua tibia si hay otros lugares del mundo que ya funcionan en Europa, así. En España, en Alemania, en Suiza, en muchas partes del mundo está funcionando esto, porque aquí, por ejemplo, en Quito, el 73% de los ciudadanos usan transporte público versus el 20 y pico % que usa transporte privado. Y claro, el espacio público que está usando las personas que van en el transporte público es mucho menos al espacio que está usando las personas que nos movilizamos en transporte privado. Entonces, de una u otra manera, es lógico y justo, por decirlo menos, que contribuyamos un poco más a la ciudad para permitir que quienes se mueven en transporte público lo hagan con mayor eficiencia, siendo que están haciendo un favor a la movilidad en la ciudad, además. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más... hay que plantear otras alternativas y no solamente la restricción vehicular, por ejemplo, y hay que invertir muchísimo en transporte público, porque si es que le planteo al ciudadano también, oigan, todos migremos al transporte público, ¿no es cierto? Lo que tú decías, todavía no es rápido, todavía no es eficaz, todavía no es puntual y todavía no es seguro. O sea, lo grave del transporte público en el Ecuador, no solo en Quito, es el tema seguridad. Uno se sube en el bus, en el troll, en la ecovía, y tiene riesgo de que le saquen el celular, le roben la computadora si tiene que llevar computadora de un lugar a otro. Imagínate. Y por lo tanto apunta o a taxi o a transporte privado. Correcto. Y entonces, mientras no se invierta en todas estas alternativas de movilidad que te estoy planteando, que son paralelas al metro para que funcione y sea sostenible económicamente, inclusive ese es un tema muy álgido, hay que darle por lo menos 400,000 usuarios día para que sea sostenible económicamente, ¿no? ¿Y cuál es la base de la tarifa? También es otro tema de discusión. Todavía no ha presentado el alcalde y tiene que presentarnos técnicamente. Y me preocupa muchísimo algún anuncio que hizo en algún medio de comunicación en donde mencionaba que evidentemente no vamos a subsidiar. Ok, no vamos a subsidiar, pero que la tarifa va a ser fluctuante en relación a la cantidad de usuarios. Y eso me parece que si el metro va lleno vale menos y va vacío vale... Me parece complicadísimo eso, inviable, totalmente inviable. Y además, ¿cómo generar una cultura diferente de movilidad en Quito? Cuando uno visitaba Medellín hace algunos años y arrancaban con el metro y los teleféricos, había una cultura metro específica y el paisa se preciaba de que si uno era turista enseñarle cómo usar. ¿Cómo lograr eso en Quito, que la gente se apropie del metro o de los teleféricos que se habla que nos lleven al aeropuerto, los cuide, facilite al usuario que viene de fuera y por lo tanto todos nos sintamos propietarios de algo que va a mejorar la vida en la ciudad? Tú acabas de decir una palabra que es clave: sentirse dueño, sentirse propietario. Los quiteños tenemos que sentir que esta ciudad es nuestra, sentir que los parques son nuestros, que las aceras son nuestras, que el transporte público es nuestro, que el trolebús es nuestro, que la ecovía, que el metro de Quito es nuestro, que hemos gastado $2.500 millones en la construcción de ese metro de Quito. No ha sido barato, es carísimo, esa plata ya no vamos a recuperar nunca, ¿no? Y entonces ese metro de Quito, esa infraestructura de la ciudad, hay que cuidarla porque nos está costando, nos ha costado a todos. Estamos endeudados durante los próximos 20 años por ese metro de Quito y lo mínimo que podemos hacer es cuidarlo. Lo mínimo que podemos hacer es usarlo con cariño, con respeto y promover que la gente lo cuide y denunciar cuando alguien lo haga daño. Por eso hubo tanta desilusión cuando un año atrás aproximadamente unos vándalos cogieron y grafitearon los vagones del metro de Quito. Creo que nos dolió a todos. Y ese es un gran ejemplo para decir, oigan, hay que cuidar la ciudad, hay que hacer un ejemplo, hay que nosotros aportar con ese pequeño granito de arena para construir Quito, para ser buenos vecinos, para que cuando caminemos en la calle no botemos un chicle en la vereda, en la basura, pongámoslo donde corresponde. No botemos una botella, no botemos una colilla de cigarrillo, ¿no es cierto? Y seamos si buenos tenemos ciudadanos. Mascotas, no dejemos los excrementos de las mascotas en las veredas de la capital. Claro, y sanciones existen, pero son muy difíciles de controlar en ese caso. Pero
hay que tratar de convertirse en buenos ciudadanos, en buenos usuarios. Hay que contribuir con la ciudad, independientemente de si es que somos, si somos autoridades o somos simplemente un ciudadano, ¿no? Que estamos ahí colaborando, pero que también nos quejamos cuando vemos que alguien no nos saluda, que nos vemos cuando la calle está sucia y decimos, este municipio no funciona. No botemos basura y verán que definitivamente las cosas van mejorando. Pero ¿cómo culturizar a la gente a generar también, ¿no? ese amor por la ciudad? Que hemos visto algún tema de Enamórate de Quito, lo que sea, pero es cada ciudadano o cada persona que vivimos en Quito cuidar nuestro espacio. Sí, yo creo que, por ejemplo, ¿cómo volver al empoderamiento ciudadano del orgullo de vivir en Quito que antes existía y lamentablemente en este momento vemos que no es tan cierto? Sí, una serie de cosas. Primero, que la ciudad tiene que adecentarse, tiene que ponerse bonita. Todos tenemos que poner el hombro para que eso pase, ¿no es cierto? Hay que adecentar las aceras, hay que volver a sentir que las calles son nuestras, volver a disfrutar del espacio público. Para eso también hay que invertir mucho en iluminación, en seguridad. Y por supuesto, de la mano también, la parte que tiene que hacer el municipio, tiene que estar involucrado en la comunicación directamente, ¿no? Y en ese sentido debo decir que sí existen algunos aciertos, en el sentido de que ya no se está publicitando la imagen de la alcaldía o el alcalde en particular, sino que lo que se está tratando en general es de dar una nueva visión de Enamórate de Quito, de sintamos y veamos que Quito puede ser bueno otra vez, que se puede mejorar. En ese sentido creo que se está encaminándose bien la cosa, por lo menos comunicacionalmente. Eduardo, ¿cómo lograr efectivamente que el tema de movilidad empiece a funcionar? Eduardo es muy crítico del Hoy No Circula. Sí. ¿Cómo lograr consensos, acuerdos dentro del Consejo y también con la ciudad? Porque hay críticas de las cámaras, de varios sectores productivos, no se diga de taxistas, motociclistas, repartidores de comida, en fin, hay muchas críticas. ¿Cómo lograr consensos y acuerdos para que la ciudad funcione y que todos ayudemos a que funcione? Mira, esta ha sido una decisión exclusivamente del alcalde. En el 2010, cuando se tomó la decisión de amparar con normativa, con ordenanza, el pico y placa, se puso una disposición en la que directamente el alcalde tiene la potestad y atribución de cambiar los horarios del pico y placa. En ese sentido, ha sido una decisión unilateral de Jorge Yunda con respecto a extenderlo a Hoy No Circula. Tiene que informarnos al Consejo y evidentemente nosotros hablaremos y daremos nuestra opinión. ¿Y el Consejo puede decir no? No, porque ya está en ordenanza y es una atribución directamente con él. Él una resolución de alcaldía la impone. Y claro, nosotros podremos opinar y yo lo haré como lo estoy haciendo en distintos medios de comunicación, dando una visión de qué es lo que hay que hacer, de hacia dónde hay que invertir, cuál es el norte en movilidad y que esto tiene que ser parte de un plan maestro de movilidad. Restringir la movilidad no es una decisión unilateral que tiene que funcionar porque alguien se lo inventó, no. Esto tiene que ser parte pensada de una estrategia de que hago esto y por tanto esta parte es integral en todo este programa y funciona. Porque si solamente se restringe sin tomar medidas alternativas, pues no generamos movilidad, sino por el contrario, inmovilidad, y eso es un grave problema. Además, rechazo e insatisfacción de quienes viven en Quito. Queremos agradecer a Eduardo del Pozo, concejal del Distrito Metropolitano. Cuando hemos hablado de los 100 días del alcalde Yunda, nos deja preocupados indudablemente cuando se habla de que no hay un norte en la alcaldía. Esperamos que ese norte se identifique, sea claro y los objetivos del municipio sean los objetivos que a la ciudad le importan, le interesan y permitirán su desarrollo. Al mismo tiempo, es muy crítico con la disposición de el Hoy No Circula. Vamos a mirar qué pasa en los próximos días. El 9 de septiembre en teoría arrancaría esta medida que no ha logrado el consenso ni dentro del municipio ni en la ciudad. Son temas que el señor alcalde debe tener presentes. Gracias nuevamente, Eduardo del Pozo, y a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.